¿Alguna vez has oído hablar de animales que perciben lo que los humanos no podemos ver? No hablamos de presagios de películas de terror ni de leyendas urbanas que se propagan por Internet. Hablo de algo real. Comprobado. Silencioso. Y profundamente conmovedor. Era el año 2016. Una residencia de ancianos en el interior de Minas Gerais seguía con su rutina sencilla y con el cuidado habitual. Comidas a la misma hora, conversaciones en el jardín, la televisión a baja potencia. Nada allí parecía extraordinario, hasta el día en que un gato gris cruzó la cocina como si hubiera vivido allí durante años. Nadie sabía de dónde venía. No llevaba collar ni parecía pertenecer a ningún vecino. Los residentes lo encontraron extraño, pero pronto se acostumbraron a su discreta presencia. No era como otros gatos que ronronean pidiendo cariño, era tranquilo, observador, casi meditativo. Pero algo llamó la atención del personal, su extraña costumbre de acercarse a ciertas habitaciones. No solo iba a una. Elegía una. Se detenía en la puerta. A veces entraba. Se subía a la cama. Se acostaba junto a alguien que, hasta entonces, parecía estar bien. Horas después, esa persona moría. ¿Coincidencia? Quizás la primera vez. Quizás la segunda. ¿Pero qué pasa después de la 10ª, la 20ª, la 50ª? Poco a poco, ese gato desconocido se ganó un nombre, Oscar. Y una reputación que mezclaba respeto, fascinación y miedo. Porque, en ese refugio, cuando Oscar se acercaba a una cama, todos sabían que su tiempo se agotaba. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo supo? ¿Cómo puede un animal predecir algo tan misterioso como el momento de la muerte? Hoy aprenderás esta historia. Y, quién sabe, quizás salgas de ella con una nueva forma de ver el silencio y el adiós. No pasó mucho tiempo antes de que los cuidadores del Larsao Rafael comenzaran a darse cuenta de que Oscar, el gato gris, silencioso y distante, no era un simple visitante de paso. Había algo en su comportamiento que no era habitual en él. Era como si estuviera constantemente alerta a algo invisible. Algo que los humanos no podían percibir. El primer registro oficial de este patrón se produjo el 21 de agosto de 2016. Doña Celia, una mujer de 89 años, había pasado la mañana paseando por el jardín. Parecía estar bien. Sin fiebre, sin signos de empeoramiento. Pero al final de la tarde, Oscar entró en su habitación, se subió a la cama con un cuidado casi ceremonial, y se acostó junto a ella. Horas después, falleció en paz, sin dolor, como si ya hubiera estado preparada. El personal lo descartó como una coincidencia. Pero cuando la misma escena se repitió unos días después, y de nuevo la semana siguiente, algo quedó claro. Oscar parecía saber cuándo alguien se iba. Entre 2016 y 2021, hubo 53 casos registrados con el mismo patrón. Nunca se acercó a nadie sano ni a quienes llevaban mucho tiempo enfermos. Su presencia se limitaba a los momentos finales, como si identificara algo que escapa a la vista humana. Investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais visitaron el lugar en 2019 para comprender el fenómeno. Se instalaron cámaras y se monitorearon parámetros como la respiración, la frecuencia cardíaca y la temperatura de los pacientes. Descubrieron que Oscar reaccionaba a pequeños cambios fisiológicos, a menudo imperceptibles incluso para los médicos. Pero la ciencia se detuvo ahí. Porque incluso cuando los signos vitales no indicaban una emergencia, Oscar aparecía. Se acostaba en silencio. Y, horas después, llegó la despedida. Esto planteó una pregunta más importante, ¿era solo instinto? ¿O había algo más profundo en juego? ¿Una sensibilidad que no encaja en las historias clínicas ni en los diagnósticos? En Larsao Rafael, ya nadie lo dudaba. Oscar no era un hombre común. Y su presencia, por aterradora que pareciera al principio, se convirtió en un consuelo inesperado. Para quienes viven o trabajan en centros de atención a largo plazo, existe una dura realidad. Muchos ancianos mueren solos. Sin familiares cerca. Sin alguien que les traiga la mano. El tiempo, la distancia e incluso el abandono crean un silencio denso en estos pasillos. Y es en este silencio que Oscar se convirtió en algo más que un gato. Se convirtió en una presencia.
Lo que comenzó como un comportamiento curioso adquirió un significado más profundo. Oscar no solo apareció en las últimas horas. Se quedó. Se acostó junto a la persona, como si su única misión fuera estar allí. Y de alguna manera, esto conmovió a todos los que estaban a nuestro alrededor. Con el tiempo, el personal del Arsao Rafael empezó a notar algo curioso. Los ancianos parecían más tranquilos cuando Oscar estaba presente. Algunos sonreían. Otros se pasaban lentamente las manos por el pelaje. Había una especie de paz en la escena, un instante de humanidad en un momento de extrema vulnerabilidad. Para los familiares, esto también tuvo un impacto emocional. A menudo, no llegaban a tiempo para despedirse. Pero saber que alguien, incluso un animal, estaba presente en esos últimos momentos, les trajo un alivio difícil de explicar. La psicóloga clínica Eliane Duarte, quien ha trabajado en residencias de ancianos durante más de 2 décadas, dice: el miedo a morir solo es uno de los sentimientos más comunes al final de la vida. Tener una presencia silenciosa y constante, como la de un animal, puede aliviar este miedo y hacer que la muerte sea un momento menos aterrador. Oscar no curaba enfermedades. No hacía milagros. Pero ofrecía algo excepcional, compañía cuando nadie más podía. Y en muchos casos, eso bastaba. Un gesto simple, como acostarse al lado de alguien, adquirió un significado inmenso. Porque en el fondo, quizás el mayor deseo humano no es evitar la muerte. Pero no lo cruces con total abandono. A medida que se difundía la historia de Oscar, el interés no solo provenía de los curiosos o los periodistas. Científicos e investigadores comenzaron a preguntarse: ¿existe una explicación objetiva para lo que hace este gato? En 2019, un equipo de la Universidad Federal de Minas Gerais visitó el Arsao Rafael para observar sistemáticamente a Oscar. Instalaron cámaras en los pasillos y sensores de temperatura en las habitaciones, y comenzaron a monitorear variables como la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Durante 3 meses de observación, los investigadores notaron algo importante. Oscar parecía responder a cambios muy sutiles en el cuerpo de los ancianos, variaciones que, aunque casi invisibles para los humanos, podían ser percibidas por un animal con sentidos agudizados. La explicación más aceptada fue que identificaba señales fisiológicas premortem, el olor de la piel, la disminución de la circulación y las microvariaciones de temperatura. Todo esto, en conjunto, creaba una firma biológica de la muerte. Pero esta hipótesis se topó con algo más difícil de justificar. En varias ocasiones, Oscar se acercó a personas mayores que, según las pruebas, estaban clínicamente estables. Sin embargo, él permaneció. Y en cuestión de horas, llegó la muerte. Fue como si anticipara algo que ni siquiera los médicos podían prever. Aquí es donde termina la ciencia, y comienza el misterio. ¿Oscar simplemente seguía sus instintos? ¿O había algo más, una percepción que trascendía lo físico? Estudios de la Universidad de Sussex, Inglaterra, han demostrado que los gatos son sensibles a las expresiones y estados emocionales humanos. Pueden percibir el miedo, el dolor y la ansiedad. Pero Oscar parecía operar a otro nivel, no solo interpretaba señales, parecía comprender un destino. Y quizás este sea el punto más fascinante de toda esta historia. Porque en un mundo obsesionado con las respuestas, Oscar nos invita a contemplar la duda. Entender que no todo puede o necesita ser explicado. A veces lo inexplicable también tiene valor. A veces, él mismo es la respuesta. De todas las historias que rodean a Oscar, quizás ninguna ha dejado una huella tan profunda como la de señor Alfonso. Alfonso llegó al Arsao Rafael a principios de septiembre de 2021. Tenía 78 años, era viudo y ya presentaba síntomas moderados de Alzheimer. A pesar de su memoria deteriorada, tenía una dulzura que perduró en el tiempo. Era un hombre de voz suave, mirada dulce y un cariño especial por los animales, algo que, según el historial médico, provenía de su infancia en una zona rural. Al segundo día que Alfonso llegó al refugio, Óscar apareció a su lado. A diferencia de los demás residentes, no esperó las últimas señales. Simplemente, se quedó. Pasaba las tardes recostado junto al sillón de Alfonso. Caminaba a su lado por el jardín, respetando su paso lento. Algunos días, se le veía durmiendo en su regazo, ronroneando suavemente.
Y cada vez que Alfonso se agitaba o se perdía en sus pensamientos, Óscar se acercaba como si lo anclara al presente.